Hola a todos, yo soy Romina Romero, soy actriz y dramaterapeuta y hoy día vengo a hablar con ustedes sobre el concepto de dramaturgia del espacio del director, creador y dramaturgo teatral chileno Ramón Grifero, donde propone un estudio sobre el arte escénico a partir de una práctica y una reflexión sobre su formato, que es el espacio. Él hace un cruce a partir de las poéticas del texto y la poética del espacio, dando origen al hecho escénico, como lo nombra en su libro La dramaturgia del espacio. Bueno, Ramón hace una reflexión importante sobre la diferencia entre el gesto de expresión y el gesto de creación, que me parece pertinente nombrar antes de entrar de lleno en lo que es en sí la dramaturgia del espacio. La expresión y la creación tienen una misma forma de manifestarse, ¿sí? Pero tienen diferentes orígenes en sus gestos, en sus objetivos y en sus procesos internos de formación. Todos podemos manifestarnos de manera artística, digo. Eso es un gesto de expresión. O sea, todos podemos bailar, cantar, pintar, pero eso no nos convierte en directores de orquesta, artistas visuales o bailarines profesionales. Hay que poder diferenciar, él propone diferenciar las expresiones sociales, culturales, como son, por ejemplo, el folclore, de la creación artística. Porque la primera tiene una misión que es la memoria, y en cambio el gesto de creación pasa por resituar esta expresión en otros contextos y transformarlas en creación. No existe una forma de cómo se debe representar. La creación artística es una constante reelaboración y deconstrucción que pasa además a través de nuestros recursos personales, emocionales, sociales, ¿no? Pero el primer gesto de creación artística es el acto de descontextualización. Entonces es extraer de la realidad elementos, colores, formas, objetos, etc. Y situarlos al interior de un formato y de un lenguaje definido, y desde ese concepto, desde ese gesto, se empieza a ser leído, empieza la lectura, ¿no? Y esto corre para todas las artes en general. Cuando situamos un cuerpo en la escena, este cuerpo comienza a narrar y a generar signos y movimientos considerados ficción, solo por la convección que genera su descontextualización. Si a esto le sumamos un objeto, construimos inmediatamente una narrativa visual, una poética de espacio, abriendo otro lugar de lectura de nuestros pensamientos y nuestras percepciones. El arte, las artes, construyen ficciones. Una representación escénica redirige nuestras emociones, nuestras sensaciones. Llegamos al punto de llorar muertes que no son verdad, de odiar a personajes, y somos capaces de cambiar nuestras vidas, nuestras ideas, nuestros valores sobre algunos hechos, sobre algunas relaciones sociales. El espacio en sí es el soporte de nuestro acto de descontextualización. Es donde plasmamos el lenguaje escénico. El espacio a priori no contiene ninguna forma predeterminada de cómo debe construirse. Es un lugar sin ideologías, sin contenidos, sin voz ni imágenes. Es solo el soporte de una convención y de un lenguaje.
Hay que decir que el escenario en sí es un lugar espacial donde se produce una manifestación dramática y esta manifestación está delimitada según su ubicación o la arquitectura que tenga la escenografía, o sea, el escenario. Por lo tanto, no sé, puede ser la calle, puede ser la fachada de un edificio, una habitación, una carpa de circo, por ejemplo, etc. O un teatro a la italiana, como lo conocemos. Ramón, y aquí ahora entramos de lleno en lo que es la dramaturgia, el origen de la dramaturgia del espacio. Ramón nos habla del rectángulo. El rectángulo como un fenómeno de nuestra era contemporánea que está ligado a la percepción y a la noción del mundo. Hay dos ejes que nos llevan a esta condición. Una es el encuadre que realiza nuestra visión orgánica, que si bien es elipsoide, sus márgenes definitorios forman un rectángulo. Y la otra es que el ser humano crea al mundo a su imagen y semejanza, entonces pareciera que hay una visión interior o psíquica que nos lleva de alguna manera a esa figura, a diferencia de la era prehistórica, donde la visión era circular. Hoy todo lo vemos, lo percibimos a través del rectángulo. De hecho, esta nueva era viene a reafirmar. Nos estamos viendo en este rectángulo que es la cámara. Ustedes ven un rectángulo detrás mío que es el closet. Dormimos en un rectángulo que en nuestras camas. Nuestras ventanas son rectangulares. La fotografía se ve de manera rectangular. Morimos y nos entierran en un cajón rectangular, en una fosa rectangular. Bueno, en este marco, los ejercicios que vamos a ver a continuación nos permiten un acercamiento con el trabajo del cuerpo y el objeto en el espacio rectangular. y sus incidencias en la construcción de estilos y de narrativas espaciales. Vamos entonces con la disección del formato. A continuación, haremos una disección geométrica del rectángulo de la escena que, además de su formalidad, contiene elementos de contenido narrativo. La aplicación siguiente nos permite develar las líneas ocultas del soporte y nos sirve como base del trabajo práctico para los ejercicios escénicos. En nuestra sala de ensayo trazamos con cinta adhesiva un rectángulo, dejando un área de paso en sus contornos exteriores. Al interior de este, trazamos las dos diagonales principales y luego se divide en tres horizontales paralelas y luego en tres verticales equidistantes. Finalmente, desde el centro, trazamos el círculo que contiene el rectángulo. Si bien este es un diseño planimétrico esquemático, nos situamos en un espacio tridimensional, donde estas líneas y figuras geométricas están proyectadas en el espacio. Esta materialización de las líneas virtuales nos devela algunas de las figuras geométricas que contiene esta disección. Apreciamos cómo esta subdivisión genera a su vez otros rectángulos que vuelven a seccionarse de la misma manera hasta el infinito. El encuadre del rectángulo, como contenedor de un infinito de encuadres, es la abstracción del lenguaje de una narrativa visual. Esta condición del formato es el soporte de las composiciones espaciotemporales
que en la suma de sus secuencias construye el diagrama de las formas de narración. Los ejercicios que veremos a continuación han sido abstraídos de algunos procesos creativos de Ramón Grifero. Son solo plantillas en las cuales podremos trabajar, pero depende de cada uno de quien la aplique la responsabilidad de ampliarlas, de diversificarlas, de construirlas y desarrollar a partir de ellas sus propios códigos en la representación. Este ejercicio está compuesto de 2 acciones. En la primera se pide a los participantes que entren al espacio escénico desde cualquier vértice del escenario y digan su nombre. Vemos cómo aparecen movimientos periféricos que no se pueden controlar y que solo expresan la incomodidad de estar sobre un escenario con la noción de ser vistos, de estar expuestos y sintiéndose descontextualizados. La mayoría de los participantes tiende a detenerse en el centro. Esto sucede ya que en primera instancia se aplican las conductas cotidianas del cuerpo en un escenario, sin mayor reflexión sobre una escena. Vemos que no hay claridad en sus focos ni en el ritmo de su caminar. No hay conciencia de que es un cuerpo narrante. Luego se le señala a los participantes de que el cuerpo tiene distintos ejes, no solo el frontal, y que el espacio se constituye por todos los planos del rectángulo, y que no necesariamente el centro es su punto más fuerte. El punto central del escenario lo da la fuerza del cuerpo que actúa, aunque veremos más adelante que algunas líneas espaciales potencian tensiones narrativas y generan más centros de energías que otras. En esta nueva acción se les solicita a los participantes que entren al escenario en un ritmo normal, dándole peso a su desplazamiento, y que su foco, o sea, su mirada, siga la dirección de su cuerpo, que eviten todo gesto periférico. Cuando lleguen al lugar indicado, hagan una composición orgánica y que luego su foco se dirija hacia los espectadores y digan su nombre. Este ejercicio pone en acción las relaciones del cuerpo con los planos del espacio. Hace conciencia de que éste determina el encuadre y subraya con su foco la interpretación. Según la composición que orgánicamente el cuerpo asuma, siempre será percibida como un estado emotivo. El manejo del cuerpo en relación al espacio genera presencia y determina cómo desea ser visto, leído y significado. Este es el primer paso a lo que conocemos como una presencia escénica. El intérprete, al apropiarse de las múltiples relaciones de su kinésica con el espacio, al lograr el manejo de la descontextualización emotiva corporal, comienza a darle peso, misterio a su estar, provocando que la mirada del espectador se centre en su accionar. La composición orgánica es cualquiera de las distintas composiciones del cuerpo que se realizan de manera cotidiana, las cientos de maneras de recostarnos, sentarnos, estar de pie, etc. Una composición no es una acción congelada, es un estar, refleja un estado interior. Las composiciones orgánicas son infinitas y varían según el lugar y situación en que un cuerpo se encuentre y el estado que habita. En nuestra intimidad, las composiciones orgánicas adquieren otras figuras, sea consigo mismo o con otros y según sus emociones. Cuando un cuerpo refleja íntimamente estados y emociones desligados de la presencia social, amplía la gama de sus composiciones. En los ejercicios de descontextualización, estas composiciones son fundamentales, ya que se amplía el registro de las figuras que un cuerpo puede construir y por lo tanto entregan un mayor reconocimiento visual, emotivo de nuestros estados. Ahora estamos trabajando sobre el espacio vacío, sin objetos, muebles o instalaciones escénicas. Su posterior incorporación permitirá reconstruir y ampliar la gama de composiciones corporales. Las composiciones de estos ejercicios no tienen como fin el ilustrar lugares.
Las líneas del espacio son referentes para el actor para su ubicación en los diferentes planos espaciales, distancia, el eje, la relación con los otros. No son guías para desplazarse sobre ellas. Ramón también nos habla sobre la tipología de focos en el espacio escénico. Por una parte tenemos los focos fuera del límite de la escena, que es todo foco que se dirige aún más allá del espacio escénico. Nos convoca hacia un lugar de ficción. Este foco externo proyecta, amplía el lugar de su ficción, como también el estado de su espíritu, ya que esa mirada no es solo una dirección lineal, sino la visualización de lo que se percibe en ese más allá. También tenemos el foco apúblico, que es uno en que interpela directamente al espectador. Este quiebra la ficción del personaje o una situación y hace un efecto de distanciamiento como en el teatro brechtiano. Tenemos también el foco de diálogo al interior del espacio escénico. Este foco se desarrolla al interior del espacio rectangular y no se proyecta en el más allá de sus límites. Se ha definido como un foco de diálogo interno, ya que su accionar nos remite a una situación de diálogo. También tenemos el foco hacia el cuerpo. Es la mirada que se centra en una parte de nuestra fisonomía, dirigiéndose sobre nuestro vestuario o sobre las partes descubiertas de nuestro cuerpo. Tenemos el foco interno o mirada interior. Este foco es aquel que connota el estado de un cuerpo que no está en el presente físico, sino en la temporalidad de su pensamiento. Un foco ido, pero no concentrado, como un foco hacia un estado interno. También tenemos focos continuos. Se denominan así cuando el movimiento del cráneo se dirige a diferentes lugares del escenario, a su cuerpo o hacia otros, de manera continua, marcando con los ejes de la cabeza sus direcciones, fragmentando las direcciones, generando así diversos ritmos. Y por último, foco en paneo. Es el desplazamiento del cráneo, por lo tanto de la mirada. Cuando hablamos de los focos en el espacio escénico, hablamos de la acción de precisar la mirada realizada en el espacio descontextualizado de la escena. Dentro de esta gramática de la relación cuerpo-espacio, Ramón define como foco el lugar no solo donde se dirige la mirada, sino donde deseamos que el espectador vaya estructurando sus puntos de atención, determinados por la composición de la escena. Lo que yo, actor, deseo que se subraye al interpelar o no interpelar, va en relación a las formas de reacción de la mirada y la gramática focal y corporal que se construye. Los focos en el espacio se potencian a su vez con las direcciones que constituyen el diagrama geométrico de la escena y con el contenido emotivo de la mirada. Si todos los ejecutantes mantienen un mismo foco hacia una misma dirección, generan puntos de tensión narrativa, acentos espaciales, tensionando el espacio dramático a la vez que ordenan la composición general. Al ordenar el cuerpo y el foco con el espacio, producimos instantes de ficción que en primera instancia nos llaman a la percepción de un estado o atmósfera, interpelando al espectador, guiando su mirada y con ella sus sentidos. A pesar de las infinitas composiciones que puede realizar un cuerpo, estas pueden organizarse en torno a dos ejes o líneas de construcción, una orgánica, a la que nos hemos referido antes, y otra gráfica. La composición gráfica del cuerpo en la vida cotidiana ha estado asociada a la significación de los rituales políticos, religiosos, deportivos y militares, ya que la abstracción de un gesto gráfico y su reproducción corporal implica la adhesión del cuerpo a un signo predeterminado y consciente. No es un gesto orgánico. En escena, el rol del actor es dar a cada composición gráfica un contenido y una emoción, estableciendo un signo distinto corporal. La gráfica en estos ejercicios no es considerada desde el trabajo del mimo ni de la ilustración corporal. La composición gráfica surge desde la composición orgánica y vuelve a ella, estableciendo en su acción
y desplazamientos, hitos en su accionar. En el diseño del espacio rectangular se tiende a asociar el vértice de la izquierda con el punto positivo y el vértice del área derecha con el negativo. A partir de esta lectura, los desplazamientos de izquierda a derecha son vistos conteniendo una carga positiva de la acción, triunfo, alegría, etc. En cambio, los de derecha a izquierda parecen adquirir una carga más dramática. Así, tradicionalmente, una toma cinematográfica de un ejército que ataca contenía más fuerza si era filmado de izquierda a derecha del rectángulo pantalla, y el retorno de los vencidos tenía más patetismo si la toma era de derecha a izquierda, mientras que las líneas diagonales de la perspectiva nos entregan los puntos de fuga. La utilización de la geometría del formato es inherente a todos los gestos históricos de la composición escénica, en el intento de generar la convención de una representación. Las líneas del espacio rectangular unen los cuerpos en la escena estableciendo tensiones y diálogos. Entre las más notorias tenemos las diagonales, que son las mayores líneas de tensión que se proyectan al situarse los cuerpos en la trayectoria de una diagonal. Dos intérpretes que se sitúan en la misma diagonal dan una sensación de mayor tirantez espacial a esa relación. Y por ejemplo, en las diagonales que trazan triángulos al interior del espacio, se jerarquiza la presencia actoral según la ubicación, los planos y los ejes de los actuantes. La simultaneidad de composiciones piramidales produce múltiples tensiones al posicionarse los cuerpos en diversas relaciones interlineales que tenderán a cruzarse o a intersectarse. En el caso de las horizontales, los cuerpos sobre las líneas horizontales tienden hacia la armonía, el equilibrio, la tranquilidad, el reposo. Un cuerpo acostado sobre la horizontal acentúa estados de sueño, de muerte, sensualidad. Además de generar profundidad en el escenario, dividiendo el espacio en planos. En el caso de las verticales, estas son líneas de tensión intermedia entre el efecto de la diagonal y de las horizontales. Estas líneas generan dos puntos de tensión en relación al eje del cuerpo y su presencia ante el espectador. El acercamiento frontal de un cuerpo desde el fondo al frente de la escena o su recorrido inverso, como caminando de espalda, genera analógicamente un efecto zoom, ya que un cuerpo, al desplazarse por la vertical, atraviesa los diferentes planos del espacio temporales de la escena. Las diferentes lecturas en relación a las líneas del espacio varían según la dirección del eje corporal, su foco y la variación de sus recorridos. Un cuerpo desplazándose en la vertical con foco hacia el horizonte hace confluir las diferentes líneas virtuales del espacio. Y en el caso del círculo, el círculo nos permite o nos remite a la estabilidad, a la armonía, a la concordancia, al respeto. Y al aparecer como un concepto de equilibrio, su quiebre genera una tensión narrativa. Lo circular conlleva un infinito eterno. No es una línea que se proyecta como una vertical o una diagonal en la escena. El eje del círculo corresponde al centro del rectángulo. Ahora llegó el turno de sumarle a la dramaturgia del cuerpo la dramaturgia del objeto. La construcción de objetos por el ser humano aparece como un elemento diferenciador entre la especie Homo sapiens y los animales.
Nuestra especie se reconoce por su producción objetual y entendemos el desarrollo de las civilizaciones en relación a la complejidad de los objetos que ha creado. El objeto se ha desarrollado definiendo las clases sociales, las edades, los sexos, lo urbano, lo agrario, etc. La forma como disponemos de ellos, como los combinamos, van creando nuestro espacio, nuestra atmósfera, nuestra personalidad. Las habitaciones, al igual que un espacio escénico, reflejan un estilo, una personalidad, una edad, una clase social, y nos entrega estados, una habitación alegre, depresiva, miserable, perturbadora, agresiva. En el objeto el tiempo se detiene y nos permite reconocer la existencia del pasado, nuestros juguetes, nuestros regalos, personas que ya no están. Cuando desaparecemos, lo único que queda como rastro es la huella material de nuestro paso, los objetos con los cuales nos relacionamos. Su sillón, su cama, sus anteojos, la voz grabada, un video. Los objetos adquieren una inmortalidad temporal que le está negada al ser humano. De alguna manera son la memoria y el patrimonio de la especie. Todo elemento objetual que se incorpora dentro de un encuadre constituye un referente, un signo, y está ahí para señalarnos una pista, un lugar, una atmósfera, una memoria. Un objeto en escena nos habla, nos propone atmósfera, emociones y construcciones dramáticas. El objeto se relaciona con un cuerpo, compone con él, es parte de una situación, evoluciona y permite la construcción de acciones escénicas. Las combinaciones de espacio, cuerpo y objeto son infinitas. Y estas composiciones generan un estilo, una estética de acuerdo a su distribución espacial y su evolución. Se van desarrollando en el tiempo y construyen las acciones secuenciales que arman la narración final. El objeto funcional se descontextualiza en la escena. Se mantiene la utilidad literal para lo que fueron construidos, por ejemplo, un vaso para tomar agua, una mesa para comer, una silla para sentarse. Pero la silla, por ejemplo, aunque va a cumplir la misma función que en el cotidiano, si la descontextualizamos, podemos subrayar el color, el diseño, la época, el estilo. Y todas esas cosas nos remitirán a un lugar correspondiente a la ficción. Vamos a ver si es una silla de un ejecutivo, de un campesino. La vamos a utilizar como un subtexto del estado, del estatus, de la psicología del personaje. La construcción de un espacio poético conceptual a partir del objeto en escena es un proceso de construcción que implica realizar el gesto de una doble o triple descontextualización. El desarrollo de la relación cuerpo-espacio dentro de una elaboración conceptual nos lleva a generar un tercer gesto, donde los objetos representan un concepto dentro de la representación. No se ilustra a sí mismo, sino que es parte de una construcción para generar un tercer signo. Si al extraer un objeto de la realidad y situarlo al interior del formato rectangular hemos generado una primera descontextualización, un segundo gesto es resignificarlo más allá de su función y transformarlo en un objeto que se incorpora a una plástica escénica. En este accionar,
El objeto mantiene su significado social unitario. Un ventilador sigue siendo un ventilador. El tercer gesto es transformar este objeto en un concepto. Por ejemplo, 4 ventiladores gigantes al fondo del escenario. Pueden construir un concepto de lugar o la atmósfera dramática de una escena o la situación conflicto del personaje. Transformamos la idea que generó la construcción originaria de ese objeto y le otorgamos una naturaleza psíquica o sensorial distinta, transformando su lectura y la percepción sobre su significado. Las acciones escénicas actorales conceptuales. Nos referimos a las acciones de carácter dramático que realiza uno o varios actores en su trabajo con los objetos, generando poéticas de espacio propias. Estas acciones escénicas conceptuales encuentran su referente en la historia de la performance y en las intervenciones de los artistas visuales conceptuales, donde usan su cuerpo o el de otros como parte constituyente de la obra. La integración de estas manifestaciones al interior de un montaje teatral es lo que se denomina acciones escénicas conceptuales. También podríamos nombrarlas como acciones escénicas performáticas, ya que nos producen la sensación del hecho único y de una situación que sucede en un presente del que el espectador participa en la construcción de aquel gesto y donde es partícipe en la construcción de la convención. Las acciones escénicas en una representación no esencialmente visual emanan del texto, el paratexto o los silencios de una escritura de autor, sino que emergen desde la construcción de un montaje y de los intertextos que lo van constituyendo. Este video está pensado para todas las personas que trabajan con las artes escénicas. Entonces, todos los ejercicios que vimos constituyen códigos que pueden realizarse sin la presencia de un texto dramático. Se puede trabajar sobre ellos percibiéndose la elaboración como una continuidad de imágenes escénicas. Sin embargo, Ramón, en su libro La dramaturgia del espacio, tiene un capítulo que se llama Relaciones entre una poética del espacio y la poética de un texto, que quizás es fundamental para las personas, para los creadores teatrales. En su libro Ramón profundiza también mucho más en los conceptos que hemos revisado, pero el objetivo de este video es entregarles un acercamiento hacia lo que él plantea a través de la dramaturgia del espacio. Los invito a ver ahora un extracto de Cinema Utopía, estrenada en 1985. Esta es una obra ambientada en 1946. La obra sucede en el Teatro Valencia, donde 7 solitarios personajes asisten a la última función antes del cierre de la sala. Sentados en las butacas, miran ensimismados en la pantalla la historia futurista ambientada en los años 80 de un joven chileno exiliado en Francia, que vive en el recuerdo de una utopía fracasada y de su amiga detenida desaparecida en la marginalidad. Vestidos con sus mejores ropas, este grupo de excéntricos desconocidos, entre los que se cuenta el acomodador que nunca ha salido de la sala, una solterona con tendencias depresivas, un anciano que no se separa de un conejo que tiene por mascota y una joven con síndrome de Down, ven día a día la misma película, Utopía. De esta extraña manera se enfrentan al futuro político de su territorio. La obra sucede en 3 planos espaciotemporales que interactúan. Para configurar la fábula, los niveles narrativos en relación al espacio se articulan en perspectiva,
como tres rectángulos escénicos que en su interacción producen la narración de diferentes dimensiones espaciotemporales de la ficción. Estos tres rectángulos están insertos a su vez dentro del rectángulo general del formato escénico. Estos espacios se presentan de la siguiente manera. Primer rectángulo, el marco general de la obra, una sala de cine de 1946, platea, butacas, puerta de acceso. Segundo rectángulo, la pantalla del cine, al interior una habitación, la historia de jóvenes exiliados de 1980 en Francia. Y el tercer rectángulo, dentro de esta habitación una ventana que da a una calle y a una cabina telefónica, encuadrando las acciones que suceden tras ella. La yuxtaposición en línea de estos rectángulos genera una visión de profundidad de campo. Cada lugar contiene a su vez dimensiones temporales propias. Los fantasmas de los detenidos desaparecidos en la sala, los racontos al interior de la pantalla y la interacción narrativa de la película escénica y la sala. Los protagonistas del film salen de la pantalla para consolar al acomodador en la escena final. Los espectadores del Cine Valencia aparecen integrados como personajes del film Utopía. El estreno de Cinema Utopía fue un factor determinante para los nuevos momentos que empezó a vivir la escena nacional, aquella que buscó los aspectos más propiamente escénicos y ya no tanto en la palabra o en el diálogo, un modo expresivo que recogiera la sensibilidad de la época. ¡Tirano del nuevo extremo! ¡Devuélvame la que era mía! ¡Devuélvamela!